Bueno, yo voy a hablar sobre la historia del principio de Pascal. Lo inventa Blaise Pascal en Francia en el siglo XVIII. Él hizo una investigación sobre el principio que se basa en que la presión es aplicada base en un líquido y en un recipiente se pasa la misma intensidad en todas las direcciones. Y también sabemos que con una fuerza grande, con una fuerza pequeña se puede hacer más grande. Y eso es igual en todas las direcciones. Esto se puede usar ya sea en talleres mecánicos, en fábricas, en lugares como que están haciendo como piezas grandes. También esto tiene un parecido a la palanca y también haz de cuenta que es como si fuera un sellito, ya que si tú pones una pieza muy caliente, sale muy caliente en rojo vivo, la prensas y ahí sí sale como tornillos grandes y todo. Nosotros investigamos que también se puede, la prensa hidráulica también hace unos tornillos como muy grandes que se pueden usar en los edificios, ya que los sostienen, ya que los edificios son muy grandes. El principio de Pascal, que enuncia que la presión ejercida por un fluido incompresible y un equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Este principio es válido para gases y para líquidos, pero un gas no puede ser utilizado para una herramienta con el principio de Pascal porque un gas es compresible, o sea que disminuye el volumen cuando le aplicas una fuerza y en cambio el líquido no. Hidráulica, y nos tomamos el tiempo de hacer una prensa hidráulica a escala, que es un mecanismo conformado por dos vasos comunicantes que constituyen con dos pistones. Estos son llamados pistones de agua o pistones hidráulicos, que el procedimiento es aplicar una fuerza aquí en el pistón más chico para tener una fuerza más grande en el grande. Como podrán ver, aquí estoy aplicando una fuerza y en el otro pistón está subiendo, aplicando una fuerza para acá arriba. Esta funciona porque tiene dos émbolos, uno más chiquito que el otro, entonces se conecta por medio de cables que se llaman vasos comunicantes y tú aplicas una fuerza en el émbolo menor y por la presión va a mandar el fluido que hay y se conecta por los vasos comunicantes y lo va a llevar al émbolo mayor y va a ejercer una presión mucho más fuerte a la que recibió y entonces es cuando la prensa hidráulica funciona. La prensa hidráulica sirve mucho en la vida diaria, por ejemplo, para los frenos de los coches la utilizan mucho para crear los artículos que se necesitan en una maquinaria, los clavos, para crear piezas de coche que no se pueden hacer muy fácilmente. Para todo eso se usa la prensa hidráulica y realmente es algo muy sencillo, pero que nos sirve para todo. También nos sirve para cargar, para los elevadores, para muchas cosas y todo funciona a base de lo que acabamos de explicar. Para hacer partes de coches, para hacer muchas utilidades se puede dar a El día de hoy explicaremos nuestro proyecto que está basado en la prensa hidráulica, el cual es un aparato que nos va a permitir aplicar los conocimientos que hemos visto durante el parcial, los diferentes conceptos como son el principio de Pascal, la presión, las fuerzas y otros que explicaremos en base a nuestro proyecto. Bueno, Abril nos va a explicar lo que es la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es un aparato que funciona por medio de fluidos que te permite que aplicando pequeñas fuerzas puedas obtener fuerzas mayores. Esta funciona porque tiene dos émbolos, uno más chiquito que el otro, entonces se conecta por medio de cables que se llaman vasos comunicantes y tú aplicas una fuerza en el émbolo menor y por la presión va a mandar el fluido que hay
y se conecta por los vasos comunicantes y lo va a llevar al émbolo mayor, y este va a ejercer una presión mucho más fuerte a la que recibió, y entonces es cuando la prensa hidráulica funciona. Y bueno, como Abril nos explicaba, tú empiezas aplicando una fuerza menor en un émbolo que tiene que ser de menor área, pero gracias a un fenómeno que conocemos como compresibilidad, esta presión se transfiere de manera uniforme. En este caso, bueno, lo estamos representando con unas jeringas, pero en una prensa hidráulica real se realiza por medio de pistones, y como dijo Abril, en base a tubos o vasos comunicantes, que son por medio de los cuales se transfiere el fluido y al mismo tiempo la presión de manera uniforme. Si no existiera el principio que conocemos como compresibilidad, esto no sería posible, pues si lo hiciéramos con un gas o con otra cosa que no fuera un líquido, la presión no se transportaría de manera uniforme. Y bueno, empiezas aplicando una fuerza menor, y como podemos observar aquí, el líquido se va transportando y el otro pistón va subiendo. Y aquí se observa claramente cómo el líquido se transporta por medio de los vasos comunicantes, y se aplica una fuerza mayor, como lo hemos explicado ahorita. Aplicando una fuerza menor, la presión aumenta, lo cual hace que el otro pistón suba con mayor fuerza y nos permita cargar objetos muy pesados. Y bueno, como Abril nos explicaba, tú empiezas aplicando una fuerza menor en un émbolo que tiene que ser de menor área, pero gracias a un fenómeno que conocemos como compresibilidad, esta presión se transfiere de manera uniforme. En este caso, bueno, lo estamos representando con unas jeringas, pero en una prensa hidráulica real se realiza por medio de pistones, y como dijo Abril, en base a tubos o vasos comunicantes, que son por medio de los cuales se transfiere el fluido y al mismo tiempo la presión de manera uniforme. Si no existiera el principio que conocemos como compresibilidad, esto no sería posible, pues si lo hiciéramos con un gas o con otra cosa que no fuera un líquido, la presión no se transportaría de manera uniforme. Y bueno, empiezas aplicando una fuerza menor, y como podemos observar aquí, el líquido se va transportando y el otro pistón va subiendo. Y aquí se observa claramente cómo el líquido se transporta por medio de los vasos comunicantes, y se aplica una fuerza mayor, como lo hemos explicado ahorita. Aplicando una fuerza menor, la presión aumenta, lo cual hace que el otro pistón suba con mayor fuerza y nos permita cargar objetos muy pesados. O la prensa hidráulica sirve mucho en la vida diaria, por ejemplo, para los frenos de los coches la utilizan mucho para crear los artículos que se necesitan en una maquinaria, los clavos, para crear piezas de coche que no se pueden hacer muy fácilmente. Para todo eso se usa la prensa hidráulica, y realmente es algo muy, muy sencillo, pero que nos sirve para todo. También nos sirve para cargar, para los elevadores, para muchas cosas, y todo funciona a base de lo que acabamos de explicar. Aplicando una fuerza, se comunican por los vasos comunicantes, se transporta el fluido y recibe una fuerza mayor, y es cuando se obtiene lo que tú quieres, a lo que tú quieres llegar, que es a una fuerza más grande. Y así es como aplicamos la fórmula que vemos aquí, que es fuerza sobre área es igual a una fuerza menor entre un área menor. Es exactamente lo que estábamos explicando anteriormente. Aquí tenemos un área que tiene un émbolo mucho mayor que este. Podemos observar que las jeringas son de diferente tamaño, y entonces de esta forma, aplicando una fuerza menor, se va aumentando gracias a la presión y llega hacia el otro émbolo. Y de esta forma se pueden levantar objetos que, bueno, en este caso lo estamos representando con pesos muy pequeños, pero en la vida real es con toneladas. Y bueno, también vamos a realizar un experimento para representar cómo es que una prensa hidráulica funcionaría en la vida diaria, obviamente representándolo a escala. Por ejemplo, aquí tenemos una botella de 600 mililitros, como observamos ahí,
y aplicamos una fuerza, en este caso, bueno, tendríamos que sacarla multiplicando la masa por los newtons, y entonces esa fuerza se ejerce, la presión es lo que permite que el fluido se transporte y llegue hacia el otro émbolo. Y bueno, volvemos a repetir el mismo experimento, pero ahora haciéndolo con otro peso. En este caso es una botella de 1 litro, que obviamente al ser mayor la masa obtenemos una fuerza mucho mayor. Entonces aplicamos aquí la fuerza y vemos cómo baja muchísimo más rápido y es muchísimo más sencillo. Al igual que si esto fuera un coche, o a lo mejor esta fuera una placa de acero, que tienen diferentes pesos y obviamente varían las fuerzas. Y bueno, por último lo vamos a hacer con una botella de 2 litros. Y vemos cómo es muchísimo más fácil y muchísimo más rápido. Y aquí hacemos la representación. La plastilina aquí representa lo que vendría siendo en la vida real una placa de acero. Como Abril mencionó anteriormente, las prensas hidráulicas muchas veces se utilizan para moldear partes de aviones, de coches o de objetos muy pesados y muy duros. Entonces esto representaría nuestra placa de acero, y al quitarla nos damos cuenta que la figura que tenemos en este caso, que bueno, ahorita es un sello, pero en la vida real pues no sé, sería a lo mejor una parte del chasis de un coche, de las puertas o de cualquier cosa. Aquí se ve plasmada la figura que tenemos aquí. Es exactamente igual como funciona en una prensa hidráulica en la vida real, solamente que bueno, como mencionamos, estamos haciéndolo todo a escala, y bueno, esta sería la representación de nuestra placa de acero, no sé si alcanza a ver. Y bueno, en general queremos como concluir con que, bueno, como decía Abril, la prensa hidráulica se utiliza en absolutamente de todo en nuestra vida, desde los frenos, desde algo tan sencillo como los frenos de los coches, hasta para ensamblar las partes o para moldear las partes de un avión o de los coches que utilizamos diariamente. Y este es muy útil, por lo que nos comentaba Abril, de que bueno, a lo mejor se ve un mecanismo muy sencillo, pero es bastante útil. Y bueno, gracias a esta podemos aplicar conceptos, como ya habíamos mencionado al principio, como la presión y las fuerzas y otros principios que se utilizan en la física, y de esta manera es como se relaciona directamente con la materia. Y bueno, eso es todo lo que queríamos explicar.